Le voy a mostrar en el siguiente reportaje una parte oculta y oscura de México. La ruta que siguen los indocumentados centroamericanos a través de nuestro país para llegar a los Estados Unidos. Muy pocos sobreviven a esta aventura. A mí me quisieron quemar. Una turba de 90 personas, hombres y mujeres, con piedras, con palos y con gasolina. Le estamos estorbando, le estamos impidiendo, ¿verdad?, que ellos hagan su gran negocio. Por eso buscan acallar las voces de quienes exigen justicia en México. Es el México oculto, el que roba, secuestra y mata a indocumentados centroamericanos. En su reporte especial sobre secuestro a migrantes, la CNDH calculó en 10,000 los sin papeles plagiados solo en 6 meses a su paso por México rumbo a los Estados Unidos. La ruta del secuestro es el camino que sigue la bestia, de Chiapas al norte del país, recorrido una y otra vez por distintos medios de comunicación. Solo unos cuantos han pasado de la anécdota a la explicación del fenómeno. Parece que durante 5,000 kilómetros los centroamericanos desaparecen, ¿no? Como que desaparecieran en un momento en Centroamérica y repentinamente aparecieran en Estados Unidos enviando remesas. Cuando transitan 5,000 kilómetros en México, donde son indocumentados, donde se enfrentan a la corrupción de aparatos policiales mexicanos y donde lo que se está viviendo es una verdadera crisis humanitaria que tiene varias aristas. Óscar es salvadoreño, periodista y autor del libro Crónicas, los migrantes que no importan. Recogió los relatos que involucran a las víctimas, los criminales, violadores, coyotes y autoridades corruptas. Es una de las 3 obras que conforman este proyecto multidisciplinario. La segunda producción es un documental, María en Tierra de Nadie. Se centra en la aún más vulnerable situación, la de las mujeres indocumentadas. Una de mis personajes, que es una señora de 40 años, que es maestra, trató de poner un negocio para salir adelante y llegaron las pandillas y le pusieron renta. Me dice, me ponían una renta de $50 a la semana y yo lo que sacaban son 60. Con $10 no puedo seguir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si no pago, me matan o matan a uno de mis hijos. La tercera obra es un libro fotográfico, se titula En el Camino. Reúne 124 de las más de 5,000 fotografías con las que los fotoperiodistas buscan sensibilizar al lector. De quiénes son esta gente y de lo que les está ocurriendo, requería acercarse a ellos primero personalmente, primero crear un vínculo y luego contar todo ese abanico de matices que incluye, sí, el muerto, ¿no?, el que fue asesinado porque se intentó resistir a un asalto en el tren, pero también el partido de fútbol que juegan los migrantes en el albergue de Ixtepec. Fue necesario viajar 5 veces de la frontera sur de México hasta el río Bravo, 25,000 kilómetros y 18 meses de trabajo en campo, la postproducción y edición de los 3 materiales presentados en la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Es parte de un recorrido itinerante por Centro y Norteamérica con un objetivo: difundir el horror que significa ser migrante en México. Es un negocio muy rentable. Y los Zetas se dieron cuenta porque también controlan el negocio de los polleros, cobrando grandes cuotas desde el norte. Y digamos que esto se ha convertido en ser un camino de vejaciones perpetradas por asaltantes comunes y por autoridades corruptas. Ha pasado a ser el negocio del crimen organizado. Y entonces, como ustedes bien lo saben, los mexicanos, estamos hablando de otro nivel de crimen. Los detalles mañana. Mario Alberto León, reportajes especiales, Efecto TV Noticias. Bueno, nosotros exigimos que se cambien las leyes en Estados Unidos para que se respeten los derechos humanos de los mexicanos. Exigimos que se respeten sus derechos, exigimos que se les pague bien, pero no respetamos los mínimos derechos de los migrantes que pasan por nuestro territorio. Y para muestra, este reportaje, pero además acaba de llegar un boletín de la Comisión Nacional de Derechos Humanos que dice lo siguiente. La Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió su recomendación 32/2010 dirigida a la Secretaría de Seguridad Pública Federal por el caso de 6 presuntos policías federales que despojaron de dinero a migrantes centroamericanos. Las víctimas señalan que el 23 de enero de 2010 los uniformados detuvieron el tren que circulaba de Arriaga, Chiapas, a Ciudad Ixtepec, Oaxaca, y obligaron a descender a medio centenar de migrantes. Después de despojarlos de su dinero, los abandonaron y les ordenaron caminar sobre la vía del tren. Personal de la CNDH recibió las quejas en el albergue Hermanos del Camino.
Los quejosos señalaron que 3 días después el convoy de vehículos en que viajaban fue detenido por agentes de la Policía Federal. El grupo de migrantes venía de una diligencia acompañado por la cónsul de El Salvador con residencia en Arriaga. Señalaron que 2 de los policías federales que los detuvieron fueron identificados como responsables de los hechos ocurridos el día 23, lo que denunciaron ante la autoridad correspondiente. Tras el análisis de evidencias, la CNDH advirtió violaciones a los derechos humanos, a la propiedad y posesión, a la legalidad y a la seguridad jurídica de los quejosos, atribuibles a servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. En su recomendación 32/2010, la CNDH solicita a la Secretaría de Seguridad Pública Federal colabore en la queja y denuncia que promoverá ante el órgano interno de control en la Policía Federal y ante la Procuraduría General de la República, respectivamente, contra el personal que intervino en los hechos. Se diseñe e imparta en esa Secretaría un programa integral de capacitación y formación en materia de derechos humanos. Además, se emita una circular con el procedimiento que los elementos de la Policía Federal deberán observar en sus funciones de inspección, verificación o vigilancia en materia migratoria. Y hasta aquí el comunicado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que de manera muy educada le dice a la Secretaría de Seguridad Pública que hay que enseñarle a los policías a no extorsionar, a no robar y a no abusar de los centroamericanos que atraviesan nuestro territorio en busca de una vida mejor, como lo hacen millones de mexicanos que cruzan la frontera hacia los Estados Unidos.